Nadie recuerda cómo empezó esta disputa. Las dos familias estaban constantemente en guerra entre sí. La casa de Eidegger, la casa de los gloriosos espadachines, odiaba ferozmente a la casa de Wangler, los magos. Y ellos correspondieron. Esto duró hasta que uno de los príncipes perdió el brazo en la siguiente batalla. Entonces el emperador decidió reconciliar las dos casas mediante matrimonio. Aquí empezó la desgracia. El marqués Guidon Eidegger estaba desesperado y enojado. Amaba a otra persona. Y no quería casarse con una chica de la odiada casa Wangler. Pero esta es la orden del emperador. Al contrario, Paula Wangler se mostró contenta con esta noticia. Para ella, Guidon Eidegger fue un sueño hecho realidad. En secreto esperaba casarse. Pero ya la primera noche de bodas convirtió los sueños en pesadillas. El marqués tomó el control de ella con brusquedad, no desaprovechando la oportunidad de humillarla y lastimarla tanto como fuera posible. El emperador todavía insistía en el nacimiento de un niño. Se suponía que el niño sellaría la unión para siempre y sería garante de la paz entre las familias. Y finalmente, después de muchas noches humillantes, nació una niña. A pesar de que ni el padre ni la madre querían esto. La llamaron Leonia. Sí, así nació Leonia. Pelirrojo, como un cachorro de león. Privado del amor de los padres, pero no privado de riqueza material. Su padre la odiaba y la evitaba porque le recordaba a su madre. Y la madre no podía mirarla a los ojos verdes. Le recordaban los que le habían causado tanto dolor. Leonia recibió toda su atención de extraños, tutores, sirvientes. Mientras esperaba una gota de calidez paternal, hice dibujos. Unos años más tarde, el padre heredó el ducado. En honor a esto, se organizó una lujosa fiesta de inauguración. Pero para Leonia estas vacaciones se vieron eclipsadas por la condición de su madre. Pero encontró la fuerza para eliminar todos los obstáculos. Finalmente Leonia vio a su madre. No estaba mal, simplemente sufrió demasiado por parte de su padre. Por eso, en su lecho de muerte, Leonia le prometió que se arrepentiría. Paula Wangler se consumió ante nuestros ojos. Y Guidon Eidegger no podía esperar a que llegara el día de su feliz viudez. Un día, el duque preguntó al concejal de Oslo sobre las capacidades de su hija. Estaba a punto de cumplir 10 años. Había esperanza de que la magia se manifestara y se transmitiera de generación en generación. Pero el asesor solo lo decepcionó, hablándole solo de su éxito académico y su talento para el dibujo. Lo cual el duque encontró completamente inútil. Pero la amistad de Leonia con la condesa Stein Michelsen alertó a ambos. ¿Qué tipo de conexión puede haber entre una niña y el ejecutor de órdenes secretas para la nobleza? El duque no se sintió amenazado por esta alianza. Pensé en otra cosa, como casar rápidamente a mi hijo no amado con un candidato más rico. Ni siquiera se dio cuenta de que empezó a sufrir frecuentes dolores de cabeza. Y como su hija mayor está preparando un plan de venganza. Leonia le contó a su madre sus planes. Esta fue una noticia reconfortante para ella. La venganza es lo que ha anhelado todos estos años. A pesar de todo, amaba a su bebé. Y rezó en secreto para no repetir su destino. Lo único que lamentaba Paula era dejar a su hija en manos de su tirano. Logró revelarle su amor a su hija antes de morir. Los preparativos para el funeral no tardaron. De hecho, el ducado se había estado preparando para ellos durante mucho tiempo. El día antes del funeral, Leonia desapareció en algún lugar. Fue una reunión secreta con el emperador. Tuvo lugar en la biblioteca real. Nadie allí podría seguirlos. Cualquiera que la conociera bien habría notado su extraño comportamiento. Era claramente diferente de la Leonia habitual. Aunque a su padre le gustaron los cambios. Te he preparado un regalo, le dijo su padre. ¡Qué casualidad! Yo también. Respondió Leonia. Pero estas sorpresas deberían sorprender a ambos. ¿Quién lo soportará? Los invitados en el salón discutían quién se convertiría en la próxima duquesa. Pero entonces las conversaciones fueron interrumpidas por la aparición de una mujer con un niño. ¡Padre! Se escuchó un grito. El duque Guidon tomó al bebé en brazos y se acercó a la dama.
sin pudor alguno, presentó a los invitados a la nueva duquesa y a su hija ilegítima Serine. La dama era la hermana menor de la muy amada de Guidon, que murió hace muchos años, Magda Licker. Para Leonia esto fue un duro golpe. Muchos años después. Leonia ya tiene 32 años. Sufrió mucho por parte de su madrastra y hermanastra, e incluso de los sirvientes. Las habilidades nunca aparecieron. Su primer matrimonio no duró mucho. El marido fue asesinado después de un año de matrimonio. El segundo matrimonio le dio a Leonia un hijo, pero él desapareció junto con su marido. Y ella nuevamente terminó en la casa de su padre. El padre decidió entregarla en matrimonio por tercera vez para poder obtener al menos algún beneficio de su paternidad no deseada. Pero el tercero se parecía más al matrimonio de sus padres. Su marido, el príncipe, fue a la batalla. Leonia logró anunciar que estaba esperando un hijo. Ahora el sentido de su vida era su futuro hijo, al que debía proteger a toda costa. Pero de repente Leonia es acusada de un delito que se castiga con la muerte. Estuvo encarcelada hasta que fue acusada formalmente y ejecutada. Nadie pudo ayudarla. Mi marido estaba en guerra. El padre se dio la vuelta. La única esperanza es que el concejal de Oslo haya sido asesinado. Su hermanastra arrojó la cabeza a los pies de Leonia. Serine resultó ser un verdadero monstruo. Leonia se convirtió para ella en un obstáculo en el camino hacia el título de emperatriz. Y decidió eliminar el obstáculo. En prisión, Serine reveló el secreto de que su madre mató a Paula. Y ahora, siguiendo los pasos de su madre, también está allanando el camino hacia su felicidad. Ahora le toca morir a Leonia. Pero Leonia no quiere ese destino. Volvió a viajar en el tiempo, al día del funeral de su madre. Y ahora pretende defenderse y castigar a los responsables. No puedo aceptar a esta mujer como madre, respondió Leonia con audacia. Ella envenenó a mi madre, ¿la mató? El salón se volvió ruidoso. Todos comenzaron a cuestionar las palabras de la niña con sorpresa. El duque Guidon gritó enojado que esto no podía ser cierto. Necesitamos pruebas. Y lo fueron. La condesa Stein Michelsen reveló 2 doncellas sobornadas. Magda les pagó para que mezclaran veneno con la comida de la duquesa. Se encontraron ambas ampollas de veneno y un recibo de su compra por parte de Lady Magda. Además de la confesión de los cómplices, esta es una prueba irrefutable. La propia Leonia sospechaba que algo andaba mal. Leyó muchos libros sobre medicina. Todo confirmaba que su madre estaba siendo envenenada con arsénico. Los síntomas eran en muchos aspectos similares a los de una enfermedad crónica. La madre se quejó de que sus medicamentos olían a jabón. Esto generó la idea del envenenamiento. Y el jabón es el ingrediente principal de la poción de herencia. Magda Lichter fue acusada de asesinato y puesta bajo protección real en espera de una mayor investigación. Los gritos del duque y su hija no tenían sentido. Esta es la orden del emperador. Los padres de Paula estaban horrorizados. No sabían lo que estaba pasando en la vida de su hija. Su padre lamentó no haberla disuadido de casarse con el vil Heidegger. Es posible que todavía esté viva. En esta situación, no era seguro para Leonia estar en la casa de su padre. Por lo tanto, su abuelo, el duque Wangler, quiso asumir la tutela. Guidon estuvo de acuerdo. Leonia pensó que las circunstancias no eran como eran. Pero ahora le resulta aún más conveniente llevar a cabo su plan de venganza. Todos empezaron a irse. Había mucho que discutir para la multitud emocionada. Nadie esperaba tal escándalo en el funeral. También llegó el momento de que Leonia abandonara su hogar. Ahora vivirá con sus abuelos. Pero todavía quería despedirse de su padre. Ella tenía algo que decirle. Pero ahora estábamos hablando de algo completamente diferente. Con la mirada más inocente posible, Leonia invitó a Guidon a llevarle sus vestidos a Serine. Esto enfureció al duque. La abuela se apresuró a salir en su defensa. Pero Leonia se apresuró a explicar su propuesta. El motivo fue el vestido dorado que tenía Serine. Leonia explicó que este es el color del oro pimento. Contiene mucho plomo. Estas pinturas suelen manipularse con guantes.
Este pigmento también se llama blenda de arsénico. Al ver ese vestido en Serín, Leonia se volvió cautelosa. Es muy peligroso usar ese traje. El plomo comienza gradualmente a ser absorbido por la piel y actúa como veneno. Gideon se quedó helado de horror. Después de todo, la propia Magda encargó este vestido a los sastres. Realmente quería matar a Serín. ¿Para qué? Los sastres deben haber estropeado algo. Mátalos. El conde Wangler, al darse cuenta de las dudas de Gideon, aconsejó una investigación. Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, hay pocas posibilidades de que se trate simplemente de un accidente. Finalmente Leonia llegó a la casa donde vivía su madre. Fue tan lindo sentir cómo te cuidaban, intentaban alimentarte, hacerte feliz. Allí se esperaba que Leonia conociera a sus tíos, que no eran mucho mayores que ella. También esperaban conocerla. Incluso le prepararon un regalo. Pero no se contuvieron. El regalo en sí saltó directamente a sus manos mientras almorzaba en la mesa. Era una ardilla voladora marsupial. Una mascota popular entre los aristócratas. Por este incidente, Ian y Tobias recibieron una paliza verbal de sus mayores. Pero finalmente conocieron a su sobrina. Y esto no podía dejar de complacer. ¿Le agradó el regalo a Leonia? Eso es lo que interesó a los chicos. Leonia pensó que el animalito era lindo, pero tan pequeño que le dio pena. Estos pensamientos llevaron a los tíos a pensar que necesitaban un regalo más grande y más fuerte. Leonia se rió. Al parecer deberíamos empezar a preocuparnos. El duque Gideon decidió visitar a su amada en prisión. Todavía no podía creer que lo hubieran engañado durante todos estos 8 años. Después de algunas investigaciones, resultó que la tapicería de su silla de oficina también era tóxica. Por eso tiene constantes dolores de cabeza. Después de esto, ordenó una inspección de toda la finca. También ordenó cambiar todos los muebles que habían ido comprando durante los siguientes 8 años. Si no fuera por su odiado hijo, habría permanecido bajo custodia. Como resultado, habría sido envenenado junto con su familia. Y aquí está, en prisión, para encontrar las respuestas a todas las preguntas que se hace desde el día del funeral. Quería saber la razón por la que Magda hizo esto. Magda lo saludó fría y sarcásticamente. Resulta que ella lo culpó por la muerte de su hermana y sus padres. Para ella, él era un cobarde que se regodeaba en la autocompasión. Magda quería castigarlo por su egoísmo y traición. Por lo tanto, envenenó a su hija para que él también supiera el dolor de la pérdida. Resulta que no fue el anhelo por Eliza lo que los unió, sino el deseo de venganza. Con tristeza en sus ojos, Gideon ordenó a los guardias que la vigilaran de cerca. Podría hacerse daño para deshacerse del feto. Planeaba dejarlo y después habría una ejecución. Gideon se preguntó por qué el chambelán creía incondicionalmente en las palabras de Leonia. Esto significa una conexión con el emperador. ¿Pero cuál es esta conexión? Y fue directamente al emperador para averiguarlo. Al reunirse, el duque inmediatamente preguntó al emperador sobre Leonia. Y resultó que él sabía más sobre ella que su propio padre. Las habilidades aún aparecieron. Leonia podía viajar en el tiempo con la ayuda de sus pinturas. El emperador tenía sus propios planes para tal regalo. E incluso pensó en una pareja adecuada para su matrimonio. El emperador, a su vez, preguntó por el asesinato de Paula. ¿Está el duque involucrado en este crimen? Pero Gideon dejó claro que el veneno no es su método. Sí, el duque tenía secretos del emperador, pero solo en relación con los hijos ilegítimos. Para demostrar su lealtad a la corona, propuso resolver los conflictos en el frente occidental. El emperador rió con aprobación ante la propuesta del duque. Y le advirtió que no se acercara todavía a su hija. En ese momento, Leonia estaba almorzando con su abuela en el jardín. El día fue maravilloso. Y en secreto esperaba que su padre descubriera sus habilidades en ese momento. De repente, un lagarto salió corriendo de debajo de la mesa. Y al otro lado, un pavo real meneaba la cola. Leonia no comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Hasta que la voz severa de la abuela llamó a Han y Tobias. Los tíos volvieron a preparar regalos.
Pero a Leonia tampoco le gustaba ese exotismo. A mí me vendría bien algo lindo y esponjoso con 4 patas. Ian y Tobías prometieron que mejorarían y volvieron a huir. Leonia se limitó a suspirar. Esta vez no debería haber sorpresas. Se sentía feliz en la casa de los Wangler. Pero las preocupaciones sobre los planes del emperador y la venganza contra su padre todavía la perseguían. Leonia ocultó deliberadamente cuánto se habían desarrollado sus habilidades. El emperador quiere utilizarlos para su propio beneficio. Aunque ahora tiene poderes, necesita protección y aliados. Oslo podría ser un buen aliado. Fue un asesor ejecutivo y devoto de su padre. Si él viniera a su lado, sería maravilloso. De repente alguien llamó a la puerta de su habitación. Fueron los tíos quienes regresaron con otro regalo. ¿Qué es esta vez? Ian sostenía un lindo cachorro de león en sus manos. Leonia estaba desconcertada por esto. Estaba esperando un perro o un gato. Pero tan pronto como escuché su historia de que el bebé se quedó sin madre, inmediatamente sentí cariño hacia él. El conde Wangler entró corriendo en la habitación, maldiciendo. Los 3 pensaron que a él no le gustaba la elección del regalo. Pero él se rió. Por supuesto, la mascota de mi nieta debería ser un león. Leonia lo llamó Rozen. Ahora tenía su propia mascota. Además, terminamos su dormitorio. Todo fue como un sueño. Ella deseaba tanto una familia real. Finalmente lo tiene. La habitación estaba hecha como para una princesita. Solo Leonia ya se recordaba a sí misma como una mujer adulta y esto no la impresionó tanto. Todo rosa, con ositos de peluche y lazos, como les gusta a las niñas pequeñas. Y el techo lo pintó el propio Miguel Ángel. Esto realmente sorprendió a Leonia. Nunca nadie la había colmado de tanta atención y regalos. Nunca antes nadie se había esforzado tanto por ella. Ella se quedó helada por un momento y las lágrimas brotaron. Los familiares estaban confundidos. Pero Leonia se recompuso. Abrazó a sus abuelos y les agradeció desde el fondo de su corazón. Solía estar demasiado concentrada en obtener la aprobación de su padre. Pero en una familia real aman por nada. Cuando toda la familia se reunió a la mesa, Leonia dijo que tenía un pequeño favor que pedir. El tío Toby empezó a bromear diciendo que podría traerle la cabeza de su padre si ella se lo pedía. Leonia respondió negativamente. Ella no necesita esto. Solo quería realizar una exposición de sus pinturas. La Academia Imperial propuso hacer esto. Pero el padre se negó. Todos se indignaron ante la negativa del duque a semejante bagatela. El abuelo prometió arreglarlo. Decidió dirigirse a la Academia Imperial justo después del almuerzo. Habiendo resuelto el problema de la exposición, Leonia decidió reunirse con la condesa esta en Michelsen. La felicitó por su éxito y le preguntó sobre sus planes. Leonia dijo que ha llegado el momento de mostrarle al mundo sus habilidades. A lo que la condesa recordó el contrato de servicios. Pidió invitar a una persona a la exposición. Ella dio su nombre en el sobre. Leonia recordó cómo murió Oslo en su futuro pasado. Ellos, junto con la condesa, intentaron salvarla de la cárcel. Se desconoce si la condesa murió entonces o simplemente traicionó a Oslo. Leonia siguió hablando de si se podía confiar en la condesa. Pero Toby, que había estado observándolos entre los arbustos todo este tiempo, no pudo soportarlo. Algo andaba mal. Siento un aura adulta en mi sobrina. Él gritó. Leonia se rió. Llamó a su tío a su mesa. Todavía vivía allí una niña pequeña y a ella le encantaba. Tobías estaba un poco molesto porque se había dado cuenta de su espionaje. Pero lo atormentaba lo que Leonia tenía en común con la condesa. Escuchar a escondidas no añade honor, pero puede satisfacer la curiosidad. Leonia lo invitó a tomar un café. Toby bebió, aunque no le gustó la bebida del adulto. Pidió no contarle a nadie lo que escuchó. La exposición tuvo un alcance enorme. Se invirtió mucho dinero en ello. Hubo muchos invitados. Incluso más de lo que Leonia esperaba. Pero estaba aún más impaciente por ver al invitado especial de la condesa. Y finalmente apareció el marqués Karl Jaspers.
Leonia inmediatamente vino a saludarlo. El marqués notó inmediatamente lo inusual. Se preparó un cuadro especial para él. Pero para verla era necesario subir las escaleras. El marqués estaba enojado. Lo tomó como una burla. Leonia aseguró que esto era una necesidad. Necesita consentimiento para mostrar habilidades mágicas. De lo contrario, nada funcionará. Su hija lo convenció para que fuera a la exposición. Prometió una experiencia inolvidable, garantizando su derecho a la herencia. Y si es posible, vale la pena intentarlo. Hace 17 años su vida cambió hasta quedar irreconocible. Participó en la batalla del Monte Gully. Una batalla bastante feroz que se cobró muchas vidas. También subió la escalera hasta la torre de vigilancia donde estaban sus compañeros. El enemigo apuntó con un cañón directamente al puesto de guardia. Sus compañeros murieron y el marqués resultó gravemente herido. Desde entonces, Karl rara vez ha aparecido en público. Y su día a día estuvo saturado de dolor y arrepentimiento. Estaba atormentado por heridas tanto físicas como mentales. Y así, subiendo las escaleras, se encuentra en el momento antes de que el cañón alcance a sus compañeros. Pero los intentos de salvar a sus amigos solo les provocan risa. Es imposible cambiar el pasado, pero sí es posible dejarlo ir. Sus camaradas le pidieron que viviera la vida al máximo por su bien. Y todavía tendrán tiempo de encontrarse. La ilusión ha desaparecido. Todo lo que queda es la imagen. Y, sin embargo, después de las cálidas palabras de sus camaradas, Karl se sintió mejor. Y hasta las huellas de las heridas dejaron de ser tan inquietantes. El marqués agradeció a Leonia. Incluso le ofreció una mina de mineral como regalo, pero ella se negó. Habiendo demostrado sus habilidades, Leonia comenzó a vivir en paz consigo misma. Después de la exposición, los invitados comenzaron a frecuentar la finca Wangler. Todos querían conocer a Leonia y conocer sus habilidades mágicas. Gidon también se enteró del incidente con el marqués. El duque ya no estaba tan contento con Serín. Ordenó a la institutriz que crió a Leonia que también trabajara con su hijo menor. El interés de Gidon por su hijo no deseado se intensificó aún más. Lamentó no haber sabido antes sobre sus habilidades. Él quería verla. Lo cual no tardó en hacer. Leonia se sentó y releyó la carta de la hija de Jaspers. Se alegró de haber empezado a tener aliados fiables. De repente los sirvientes le avisan de la llegada del duque. La visita de Gidon e Idegger sorprendió a todos en la finca Wangler. Después de todo, esto era un descaro inaudito, pero todos adivinaron la razón, el despertar de habilidades. Leonia saludó a su padre con frialdad, pero su asesor Oslo lo recibió con cordialidad. Gidon agradeció al conde Wangler por cuidar de su hija. Ofreció compensación financiera. La única petición del duque fue una reunión privada con Leonia. A ella no le importó. Había mucho que discutir. El conde estuvo de acuerdo. Gidon comenzó diciendo que estaba feliz por su pequeño y lo elogió por su inteligencia. Eso no derritió su corazón. Le pidió a su padre que se comportara con mayor naturalidad. Entonces el duque se puso manos a la obra. Necesitaba un favor. Leonia estuvo de acuerdo, pero en respuesta pidió darle Oslo. Gidon dudó un poco, pero aún así estuvo de acuerdo. Para Oslo fue una sorpresa que el duque se fuera sin él. Estaba molesto porque Gidon lo abandonó tan fácilmente. Pero la noticia de que ahora serviría a Leonia era buena. Lo único es que Leonia no quería que fuera asesor. Necesitaba un maestro. Estaba interesada en los secretos del autocontrol de Idegger. Estas habilidades serán útiles para los Wanglers. Oslo señaló que se trata de una tarea difícil. Los Wanglers eran amables y no conflictivos por naturaleza. A diferencia de los Idegger, que eran de sangre fría y militantes desde su nacimiento. Leonia quedó asombrada de que, sabiendo de sus habilidades, no le pidieron nada. Los Wangler todavía no se han vengado de los Idegger por su madre. Leonia quería que la casa Wangler fuera respetada y temida. Oslo señaló que quiere proteger a su familia de una manera peculiar. Pero él entiende esto y ayudará. Las primeras órdenes de Oslo fueron encontrar asistentes para ejecutar las órdenes,
Pero no gente de la condesa Stein. Y en general, Leonia le prohibió estrictamente acercarse a ella. Oslo también necesitaba concertar una reunión con Magda en prisión. Leonia ya lo acordó con su padre. También fue necesario entregar la carta al chambelán del Palacio Real. Leonia fue a la prisión de Magda. Odiaba a esta mujer que arruinó su vida pasada. Ella envenenó a su madre, la envenenó y la humilló ella misma. Estoy seguro de que Magda habría seguido haciendo esto si su padre no la hubiera matado a machetazos, enojado, al descubrir que estaba usando arsénico. Pero ya era demasiado tarde, el veneno todavía minaba mi salud. Magda se mostró sarcástica, pidiendo compasión, o mencionó a su madre envenenada, sin ningún sentimiento de arrepentimiento. Al principio miró a Leonia con desprecio. Cuando empezó a hablar, Magda quedó sorprendida por sus palabras. Ella no entendía de qué estábamos hablando ni qué esperar de este niño inusual. Leonia dijo que le pidió piedad al emperador. Ella, por sencillez, se animó. Le agradeció a Leonia. Sus planes eran criar a un niño recién nacido. Pero Leonia devolvió la sobriedad a Magda a tiempo. Gideon ya se ha ocupado de esta cuestión. Lo llamó Nathan. El duque tenía planes de formar un espadachín experto. Solo Leonia entendió perfectamente que esto era imposible. Sabía que el hijo de Magda era de la guardia. Leonia le aseguró que el perdón no es misericordia. La venganza sería ver cómo se destruye la vida de su hijo. Magda empezó a suplicar, pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el emperador conmutó la pena por cadena perpetua. Para la mayoría de los ciudadanos, esta noticia fue recibida como la compasión de la casa Wangler. Pero entre la nobleza se extendió el rumor de que Magda había sido encerrada en una antigua fábrica de tintes. Las toxinas que queden allí provocarán una muerte lenta y dolorosa. La familia Wangler, así como muchos miembros de la nobleza, fueron invitados al banquete real. Todos estaban poco a poco ocupados preparándose. Toby y Jan estaban discutiendo sobre si deberían llevarse a Rozen. Leonia se estaba peinando y pensando en conocer a su marido de su vida pasada. Después de todo, él es un príncipe y definitivamente estará en el banquete. Vivieron un año maravilloso juntos. Luego fue asesinado por otros aspirantes al trono. Sabía que sería así. Advirtió Leonia. Nunca lograron convertirse en cónyuges de pleno derecho. Una vez en el banquete, Leonia inmediatamente comenzó a buscarlo entre la multitud. Y así él, Isaac Ochistrauf, entró en la sala junto con el emperador. También vio a la princesa de Calabria. En el banquete, Leonia es reconocida oficialmente como maga y se le otorga el sello real, así como privilegios de inmunidad. La ceremonia fue larga. Cansó a Leonia. Le pidió a Toby que la llevara al baño. En el camino de regreso, Leonia vio al príncipe heredero Isaac. Le pidió a su tío que la esperara y fue directamente hacia el príncipe. Leonia lo saludó. La felicitó por el premio. El diálogo fue genial. El príncipe la veía como una niña pequeña y desconocida. Leonia intentó llevar la conversación en la dirección que quería. Dijo que siempre quiso tener un hermano como él y una hermana como la princesa Kala. El abuelo de Leonia pronto organizaría una fiesta de té en su honor. Aprovechó esta oportunidad para invitar al príncipe heredero y a la princesa al evento. El príncipe Isaac insistió en que estas decisiones no las debía tomar él. Pero Leonia estaba segura de que intentaría venir. Ahora tenemos que invitar a Kala. Regresó con su tío. Toby empezó a preguntar con irritación de qué habían estado hablando él y el príncipe durante tanto tiempo. No aprobaba tal comportamiento. No pude calmarme en toda la noche. Nadie se dio cuenta, pero en ese momento su tercer marido, Rutger, la estaba observando desde los arbustos. Por el momento, todavía era un niño pequeño, el octavo príncipe sucesor, ilegítimo. Leonia vio a Calabria cerca de las bebidas. Estaba de un humor bastante hostil. Pero Leonia decidió soltar una de las frases de Kala para que el hielo se derritiera. Solo quiero un descanso del hedor de los comerciantes de poder que impregna todo el salón de banquetes, dijo Leonia. Calabria estaba interesada en esto. Le pareció que le habían leído el pensamiento.
Un poco más y ya charlaban como viejos amigos del alma. Lo cual fue para Leonia. Después de todo, recordaba su amistad. Y esperaba que ahora fuera para siempre. Leonia invitó a Calabria a la fiesta. También la amenazó con que si no venía la visitaría ella misma. Cala se rió y prometió venir. Ha llegado el día del té. Hubo muchos visitantes. Todos admiraban los extraños animales de los Wangler. Aquí un león corre por el césped junto con un pavo real. Para Leonia fue un caos. Empezó a aburrirse un poco y ya bostezaba sin vergüenza. Quería ver invitados importantes, pero aún no habían llegado. Pero había muchos de aquellos cuyo destino ya conocía. Finalmente llegaron el príncipe y la princesa. Se apresuró a saludarlos. De repente, Rutger asomó la cabeza por detrás del vestido de Calabria. Leonia no esperaba verlo. Al notar que Leonia estaba confundida, Cala bromeó diciendo que había demasiados miembros de la realeza para la anfitriona. Ella le presentó a Leonia, pensando que aún no se conocían. Pero Rutger sabía perfectamente quién estaba frente a él. Y Leonia recordaba bien a su tercer marido. Era inusual para ella verlo tan frágil. Él la miró con entusiasmo. Su cabello era oscuro. Mucho más oscuro que el de Isaac. Se decía que esto determinaba la magia de dominio más fuerte heredada por la realeza. Pero Rutger no pudo despertar el regalo. Por eso se reían de él por tener solo cabello real. A pesar de ello, fue él quien ganó la batalla de los príncipes por el trono. Cala sugirió dar un paseo por el jardín. Leonia, para deshacerse de las orejas sobrantes, le pidió a Han que cuidara de Rutger. Esto molestó al principito. Con toda su franqueza, Cala comenzó a preguntar por qué estaban allí. Leonia mostró su pintura. Sugirió que todos fueran juntos de viaje. Leonia los trasladó a los tres a una parte segura de la finca. Tenían cosas importantes que discutir y nadie necesitaba escucharlas. Cala e Isaac quedaron asombrados por las habilidades de Leonia. Esta era la primera vez que los veían en acción. Pero no solo podía viajar en el espacio, sino también en el tiempo. Leonia quería dejarles participar en sus planes y ganar aliados. Su objetivo era acabar con el gobierno de los tiranos. Quería crear un imperio ideal con un gobernante amable y generoso. Leonia vio a Isaac como un emperador ideal. La actual no tenía las mejores intenciones de usar sus habilidades. No se pudo evitar el enfrentamiento. Isaac y Cala consideraron que estos planes no eran realistas. Su padre, el emperador, era un serio oponente. Y no pudieron ayudar en la lucha contra él. Habrá más aliados, convenció Leonia. Ya allí en el este. Juntos podemos unirnos contra la tiranía. Es necesario destruir los traicioneros planes del emperador. Isaac y Cala se sorprendieron de que Leonia les confiara sus planes. ¿Y si decidiéramos traicionar?, preguntó Cala. Simplemente te encarcelaría en una imagen, respondió Leonia. Fue espeluznante. Aún así, Leonia tiene un pedazo de Heidegger. Pero Isaac todavía pensaba en tal alianza. Quería hacer algo digno. La posibilidad de una vida de desesperación ante su impotencia asustó al príncipe heredero. Estaba listo para una acción decisiva. Con Leonia esto fue posible. Regresaron a través del cuadro a su lugar original en el jardín. Leonia se alegró de que la conversación transcurriera sin problemas. Ella reflexionó sobre otros planes y permaneció en el mirador. Su soledad fue interrumpida. De repente apareció Rutger. Estaba sin Ian. Se siente como si estuviera perdido. Pero en realidad, Rutger estaba buscando a Leonia. Le preguntó por qué lo estaba evitando. Leonia estaba interesada en saber por qué la necesitaba. Para sobrevivir, respondió Rutger. Esto la enojó. Otro mendigo de favores, pensó. Leonia le aconsejó que buscara otros aliados. Y busque otros motivos para una alianza con ella. Y ella se fue. El pequeño Rutger se sintió abrumado por la confusión y la frustración. Ella no podía verlo ni siquiera en esta forma.
Le pareció gracioso que este diálogo resultara ser el más largo de toda su vida juntos. Rutger guardó sorprendente silencio. Incluso compartiendo cama con ella, no podía pronunciar una palabra. Tras enamorarse a primera vista durante la boda, ella le siguió los pasos. Pero Rutger se limitó a permanecer en silencio. No sabía qué debía sentir él por ella. En esa vida, en el último momento, Leonia vio su rostro. Estaba lleno de desesperación. Quizás simplemente estaba asombrado por lo que vio. Leonia se preguntó cómo se sentiría. ¿Qué pasó con él entonces? ¿Se casó con Serín? Entonces, al pensar en Rutger antes de acostarse, Leonia decidió que no tenía que torturarse con pensamientos. Después de todo, ella puede verlo todo con sus propios ojos. Y ella tomó una decisión. Leonia se dibujó con el vestido que llevaba el día de su desaparición. En un instante, se encontró en las cámaras imperiales, donde un maniquí llevaba su vestido. Leonia no entendía por qué estaba en esta habitación. De repente alguien se movió sobre la cama. Era Rutger. Leonia, esperar, no desaparezcas, te estaba esperando. Él gritó. Se escuchó a los guardias afuera de la puerta. Leonia se apresuró a regresar. Finalmente, logró escuchar la pregunta de Rutger sobre el niño. Ella también se arrepintió. Al regresar, Leonia rompió el dibujo y saltó a la cama. Tenía miedo de que él la siguiera. Las lágrimas siguieron fluyendo. Estaba temblando de miedo. Al darse cuenta de que ella sola no se calmaría, Leonia corrió al dormitorio de sus abuelos, alarmando a los guardias y familiares. Logró quedarse dormida en su dormitorio. Todos pensaron que había tenido un mal sueño. El tío Toby incluso se burló un poco de ella durante el desayuno, pero lo detuvieron. En el círculo de su familia, Leonia logró olvidarse de lo sucedido. Durante el almuerzo, Leonia recibió una carta de la princesa de Calabria. Me invitó a ver un nuevo invento, la linterna de gas, decoraciones en las paredes y una alfombra de Arabia. Al final de la carta encontró una nota que decía que el príncipe Rutger también la esperaba con ansias. Leonia se alarmó al recordar su último viaje. Pero ella inmediatamente se calmó. Esto no es serio. Leonia decidió visitar Cala, pero primero necesitaba resolver asuntos en el oeste. Gidon lideró una exitosa ofensiva en el frente occidental. Ha llegado el momento de la venganza. Leonia necesitaba a Oslo con urgencia. Pero su asistente dijo que actualmente estaba ocupado con el señor Jan. Estaban revisando los pagos de impuestos atrasados. Leonia estaba sorprendida y complacida al mismo tiempo. Entró silenciosamente a su oficina. Se dieron cuenta de las maquinaciones del barón, sobrino del abuelo, en el transporte marítimo de mercancías. Debería haber sido castigado. Privar de tierras y otras propiedades, así como acoger al niño en su propia educación. El tío Jan ya ha comenzado a tomar decisiones tan difíciles. De repente se dieron cuenta de Leonia. Pidió llevarse a Oslo por un minuto. Necesitaba que él enviara una carta al líder de los rebeldes occidentales. Esto alarmó a Oslo. Estaba interesado en lo que había en la carta. Leonia no ocultó el hecho de que allí se describían tácticas para obligar a Gidon a retirar sus tropas. Para garantizar la retirada de las tropas, pretendía utilizar la astucia. Para ello, Leonia fue al palacio del emperador. Citando preocupación por su padre. Leonia pareció dibujar un cuadro profético de lo que podría sucederle a Gidon si no retira sus tropas. Al verlo, el emperador ordenó inmediatamente que enviaran el halcón al duque. Estaba seguro de que la duquesa María, que encabezó el levantamiento occidental, pronto depondría las armas. Por eso, con el corazón alegre, le escribí a Gidon para que regresara a la capital con el ejército. Todo salió según el plan de Leonia. Ahora podría visitar a su amiga Cala. Pero cuando caminaba por el jardín real, vio un espectáculo desagradable. La vizcondesa Bárbara, la amante del segundo príncipe, golpeó sin piedad al pequeño Rutger. Leonia se apresuró a protegerlo como una leona. Se paró entre el príncipe y la vizcondesa y le ordenó que se detuviera. Ella se enfureció aún más y la atacó, pero Rutger recibió el golpe.
Esto enfureció a Leonia y se hundió los dientes en la mano. La vizcondesa gritó y la arrojó al suelo. El chambelán real fue testigo de esta escena. Leonia se apresuró a quejarse con él. La vizcondesa también empezó a mostrar su mano. Pero el chambelán advirtió que se trataba de una herida menor. Aprovechando la oportuna intervención de un sirviente real, Leonia logró ordenar que llegara el carruaje. Ella no tenía ningún deseo de quedarse aquí. Tan pronto como llegó el carruaje, Leonia y Rutger se involucraron y fueron con los Wangler. La vizcondesa estuvo furiosa durante mucho tiempo, gritándoles que regresaran. Sin duda, guardaba rencor no solo contra los niños, sino también contra el chambelán. Sus planes eran contarle todo a su amante, el segundo príncipe, Richard Okistrauf. Este fue precisamente el príncipe que perdió su brazo en la batalla entre los Eidegger y los Wangler. Los odiaba. Un incidente como este podría reabrir una vieja herida. Pero por ahora, Leonia y Rutger cabalgaron juntos hacia un lugar seguro. Se preguntaron mutuamente sobre su bienestar. Leonia no ha sufrido mucho todavía. Pero el príncipe tenía una herida en la herida. Lo golpeaban periódicamente. Incluso hubo daños notables en la mandíbula. Ahora Leonia entendió por qué tenía problemas con la pronunciación cuando era adulto. Avergonzado, Rutger le regaló un lirio tigrado. Fue por esta flor que la vizcondesa lo atacó. Era de su invernadero. Para Leonia fue un gesto inesperado y grato. No tenía idea de que Rutger pudiera ser tan cortés. Cuando Leonia y el príncipe aparecieron en el umbral, los familiares se quedaron sin aliento. ¿Quién lo hizo? ¿Quién se atrevió a tocar a mi conejito?, preguntó el conde. Los tíos amenazaron con golpear a los niños. La abuela pidió un nombre. Pero Leonia pidió tratar las heridas primero. Inmediatamente llamaron a un médico. Leonia escapó con rasguños y moretones. Pero el príncipe tenía múltiples lesiones internas con sangrado y también era probable que tuviera una hernia. Por no hablar de una mandíbula rota. La abuela no pudo contener la ola de lástima por este niño. Rutger aceptó felizmente el abrazo. Ni siquiera recordaba cuándo más había recibido granos de calor humano. El conde decidió escribir una queja al emperador. Jan objetó. Tendrán que enfrentarse a algo más que a la vizcondesa. El segundo príncipe definitivamente se involucrará en el conflicto. El emperador se pondrá de su lado. Oslo intervino. Tenían información sobre la vizcondesa. Fue proporcionado por el duque Eidegger a Leonia. Ella sonrió. Esperaba que Guidon no se enterara de esta pequeña mentira. Mientras los hombres iban a discutir asuntos en la oficina, su abuela notificó a Rutger que se quedaría con ellos. Ya le han preparado una habitación. El deleite de Rutger no conoció límites. Estará al lado de Leonia. La casa Wangler solicitó una petición para que el príncipe se quedara temporalmente con ellos para recibir tratamiento. El segundo príncipe Richard estaba enojado por esto. Estaba seguro de que habían traspasado todos los límites de lo permitido. Junto con su madre, el príncipe discutió la destrucción de los Wangler. Se hicieron sujetadores metálicos especiales para curar la mandíbula. Pero Leonia aún exigió que se fortaleciera la estructura. Ordenó a Oslo que entrenara al príncipe. Y la abuela siguió intentando engordar al niño, eligiendo el menú adecuado para el almuerzo. Toby se burló de él por eso, afirmando que Leonia está celosa de que toda la atención se haya centrado en Rutger. Pero ella estaba pensando en otra cosa. Le daba vergüenza vivir bajo el mismo techo que su tercer marido, del que hace poco me escapé hacia un cuadro por la noche. Naturalmente, Rutger no recordaba ni sabía nada. Este todavía no es el mismo Rutger. Pero al comenzar su pequeña investigación, preparándose para el juicio, Leonia descubrió un hecho interesante. Todos sabían que la vizcondesa Bárbara estaría caminando por el invernadero en ese momento. Rutger no fue la excepción. Para ella, este era el horario habitual del día. Y supo de la llegada de la propia Leonia. Y los lirios tigres se pueden recoger en todo el jardín, no necesariamente en el invernadero. Todo era muy sospechoso. El pequeño Rutger realmente empezó todo él mismo.
¿Por qué necesitaba todo esto? Quizás no sea tan sencillo como parece. El día del juicio ha llegado. El príncipe Ricardo con la emperatriz y la vizcondesa esperaban la derrota de los Wangler. Estaban seguros de que ni siquiera un mago ayudaría a que esta casa sobreviviera. El emperador sabía que la emperatriz y Ricardo guardaban rencor contra la casa Wangler. Pero decidió observar cómo se desarrolla todo. Si sucediera algo, siempre podría intervenir. Leonia y los Wangler estaban tranquilos. Tenían un as bajo la manga del que la familia real no tenía idea. Pero Rutger estaba preocupado. Estaba temblando. Leonia la animó lo mejor que pudo. Y por ella intentó aguantar. Después de todo, ella le dio la oportunidad de expresarse. Una vergüenza para la familia real, creció constantemente en la soledad y la humillación. Al emperador no le importaba si sobrevivía o no. Su madre fue ejecutada. Pero Rutger quería ocupar al menos un lugar en la familia. Sea significativo. Ahora tiene esa oportunidad. Y él no la extrañará. El juicio ha comenzado. Los Wangler saludaron al emperador. Leonia y la emperatriz intercambiaron miradas hostiles. El príncipe Rutger y la vizcondesa fueron llamados ante el emperador. La vizcondesa Bárbara Oare exprimió una lágrima y empezó a contar cómo vio que un pequeño gamberro estaba profanando su invernadero. Ella decidió detenerlo. Afirmó que la señorita Leonia no entendió bien la situación que vio. Y sin volver a preguntar, se abalanzó sobre ella mordiéndole la mano. Sus palabras fueron tomadas en cuenta. Fue el turno del príncipe Rutger. Se dio cuenta de que había imprecisiones en la historia de la vizcondesa. No recogió flores. Advirtió a Lady Bárbara por las consecuencias de su engaño. La vizcondesa jadeó. Ella no esperaba tal giro. El emperador le pidió a Rutger que continuara y explicara sus palabras. El chico se volvió más atrevido. Dijo que la vizcondesa y su marido estaban engañando al príncipe Ricardo. Mientras Bárbara distraía al heredero, su marido robó tesoros de la bóveda del segundo príncipe. Este discurso asustó por completo a la vizcondesa. Ella se quedó helada. Era cierto, pero ¿cómo sabe todo este niño? Ahora ella está desaparecida. Richard tenía una expresión de enojo en su rostro. Tenemos pruebas. Joyas que la chita del vizconde Oar vendía en el mercado negro. El broche de la emperatriz, su tiara y varias gemas. Se escuchó una risita en el pasillo. Comenzaron a discutir cómo la niña había engañado al príncipe Ricardo. Y el príncipe más joven resultó ser más inteligente que el mayor. El vizconde y la vizcondesa encontraron un comprador de bienes robados y un joyero para devolverlas. Falsificaciones a la bóveda. En esa vida casi vaciaron la bóveda. Y la emperatriz, aunque expuso a los estafadores, culpó a Leonia de los robos. Y la enviaron a prisión. Isaac, su entonces marido, preguntó por ella. Tuvo que humillarse y perder su herencia. Leonia finalmente fue liberada, pero la marca del ladrón permaneció en ella. Ahora el castigo encontrará al verdadero culpable. El emperador, por supuesto, adivinó la intervención de Leonia, pero le preguntó a Rutger cómo lo sabía. El principito respondió que había oído a los estafadores hablar a última hora de la tarde en el jardín. Decidió advertir a Bárbara de las consecuencias. Pero ella lo atacó. Y luego golpeó a la señorita Leonia, quien salió en su defensa. Rutger pidió tener en cuenta que él también pertenece a la familia real. El conde Wangler sugirió escuchar al testigo. Los presentó una criada que ya había sido sobornada por los Wangler. Ella confirmó lo que dijo Rutger. El emperador preguntó si la vizcondesa sabía que se trataba de un miembro de la familia real. La criada dijo que sí. Bárbara gritó, no. El emperador escuchó esto y anunció el veredicto. La vizcondesa y sus cómplices fueron condenados al escapismo. Esta es una ejecución muy cruel. El criminal es atado a una balsa y untado con miel, lo que lo envía a navegar por el pantano. Los insectos lo roen lentamente. Una muerte muy dolorosa. Además, el emperador decidió recompensar a Rutger. Ahora podría vivir en el castillo del segundo príncipe.
por lealtad a la familia y ayudar a su hermano. Esto no hizo muy feliz a Rutger. No quería vivir con su hermano. El príncipe le dijo a Leonia que quería quedarse con los Wangler, pero ella respondió negativamente. No solo por motivos personales. Si el emperador hiciera tal oferta. Esto significa que Rutger pronto será reconocido oficialmente como príncipe y miembro de la familia real. Rutger aceptó de mala gana. Después de todo, Leonia tenía razón. Él no sabía que este argumento la estaba salvando. Y qué difícil le resulta estar cerca de él. Al día siguiente, los sirvientes informaron que el duque Guidon había regresado a la capital. Y acaba de recibir una carta de María von Beiber, la líder del levantamiento occidental. Para sorpresa de Leonia, no hubo palabras de agradecimiento. Por el contrario, María respondió que no necesitaba nada de los Eidegger. Y para que Leonia no haga planes para ella. Esto la enojó. La primera vez que algo salió mal. Quizás sería mejor reemplazar al gobernante occidental por alguien más complaciente. Después de un relajante baño, Leonia fue a ver al emperador. Ella no pidió audiencia, él mismo le ordenó que viniera. Se disculpó por no haber venido ella misma a explicarse. El emperador preguntó por qué Leonia estaba tan interesada en Rutger. ¿Realmente despertó su simpatía? Apenas se contuvo de resoplar. En la situación con la vizcondesa, ella estaba indignada por la injusticia. Así lo explicó Leonia. La segunda razón es que Rutger es mucho más de lo que parece. Con estas palabras volvió a transmitir el cuadro profético a su majestad. El emperador preguntó, ¿quién es este hombre que mata al duque Guidon con una lanza? Leonia respondió que era el príncipe Rutger. El emperador se quedó pensativo. Después de todo, Guidon Eidegger era un hábil espadachín. Desafortunadamente para la corona, el duque todavía mostró talento en política. Leonia nos aconsejó que miráramos más de cerca a Rutger. Podría convertirse en el perro fiel del emperador. Tales palabras alertaron al gobernante. ¿Es realmente posible que un niño pequeño dé ese consejo? En él surgió la desconfianza. Pidió leer sus pensamientos y sentimientos nuevamente. La mente de Leonia se sintió llena de admiración. No hay amenaza. También escuchó hostilidad hacia la emperatriz. Eso tampoco tenía nada de malo. Esto le agradó. Al día siguiente, el emperador entregó los regalos a la casa Wangler. Y una pequeña sorpresa. Un feliz Rutger salió corriendo del carruaje para encontrarse con los Wangler y Leonia. Para explicar su aparición, entregó dos cartas del emperador. Uno estaba dirigido al conde y el otro a Leonia. El emperador escribió al conde que le confiaba el octavo príncipe como su fiel amigo. Y que esto podría ser una garantía de que Leonia también permanecerá con ellos. Le escribió a Leonia que Rutger no podía quedarse en la guarida del lobo. Ahí está en peligro. En agradecimiento, el emperador le permitió probar sus poderes con Isaac o Rutger. Es su elección. Leonia se enfureció tanto que maldijo delante de toda la familia y del pequeño Rutger. No puedo describir cómo todos quedaron asombrados por esto. El príncipe lo tomó como algo personal y se molestó. La condesa distrajo a Rutger con una invitación a tomar chocolate. Y el abuelo decidió comentar la reacción de su nieta ante su invitado. Leonia escuchó sus instrucciones y asintió. Comprendió que tendría que aceptar esto si quería quedarse en la casa de su abuelo. Pero qué difícil será ver a Rutger todos los días. Cuando Leonia decidió que esa era la única mala noticia del día, la silueta de una mujer apareció frente a ella. Todos los sirvientes reales se marcharon, excepto una dama. Se presentó como Melanie Weber. Ella era la doncella personal del príncipe. Y sí, Leonia la recordaba muy bien. Cuando ella y Rutger se casaron. Esta señora desempeñó el papel de una suegra enojada, una nuera insatisfecha. La humilló de todas las formas posibles y trató de presionarla. La criada se permitió ese comportamiento porque había estado cuidando a Rutger desde una edad temprana. Era algo así como los celos maternos. Por eso, Leonia intentó no prestar atención al principio. Pero Melanie todavía la molestaba. Surgió un conflicto abierto.
Rutger intentó discutir esto con ella. Como resultado, cuando Leonia se enteró del embarazo, él simplemente dejó de dejar que Melanie la viera. Al verla de nuevo en el umbral de los Wangler, la ira volvió a hervir en la pequeña pelirroja. Leonia le pidió a su abuelo que le diera la oportunidad de resolver este asunto. El conde no podía entender de dónde venía la aversión de su nieta por esta mujer. Pero él estuvo de acuerdo. Leonia se acercó a Melanie y le respondió que los Wangler no necesitaban sirvientes adicionales. Ella, como era de esperar, se opuso. Oslo quedó asombrada por este comportamiento. La doncella cuestionó la opinión de la hija del duque. Melanie señaló su árbol genealógico y anotó la orden de la emperatriz para su nombramiento. No tenía sentido mencionar a la emperatriz. Leonia respondió que sin duda le escribiría una carta y le preguntaría por qué necesitaba un sirviente que pudiera cuestionar las decisiones. Leonia estaba hirviendo por dentro. E incluso cuando Melanie cayó de bruces pidiendo perdón. Al recordar el abuso que había sufrido por parte de esta mujer, le pisó la mano. Ver a Leonia perder la compostura. Oslo la invitó a ocuparse ella misma de esta cuestión. Estuvo de acuerdo y se fue de Oslo con Melanie. Solo entonces Leonia se dio cuenta de que el abuelo lo había visto todo. Puede que no lo hubiera aprobado, pero permitió que su nieta hiciera lo que mejor le pareciera. Leonia le agradeció por esto. A la mañana siguiente, Leonia caminó cuidadosamente por toda la finca. No había señales de la presencia de Melanie. Así que Oslo se encargó de esto. Asombroso. Una vez calmada, Leonia decidió visitar a Rutger para comprobar su progreso académico. La institutriz no pudo elogiarlo lo suficiente. Entendió todo muy fácilmente. Leonia también estaba contenta con esto. Esto significa que pronto podrán enviarlo a la Academia Imperial. A este ritmo, estará listo dentro de un año. Al día siguiente, Leonia encontró flores debajo de su puerta. Por otro lado, Rozen le trajo un ramo. Y al tercer día, todo el comedor estaba cubierto de pétalos de rosa cuando llegó a almorzar. Sabía que era obra de Rutger. Y eso la hizo enojar. Su abuela le aconsejó, a pesar de su antipatía, que lo mantuviera cerca. Para no adquirir un nuevo enemigo. Leonia decidió hablar directamente con su admirador. Rutger volvió a preguntar, ¿soy desagradable contigo? Se apresuró a asentir, pero luego decidió encontrar una razón clara. Leonia explicó esto diciendo que el príncipe no la vio de la mejor manera cuando se enfrentó a la vizcondesa. Pero Rutger dijo que podía fingir que no pasó nada. Sin embargo, pidió no llevar más flores. El príncipe pensó que ella no los amaba. Y prometió que no volvería a hacer esto. Leonia suspiró, el problema estaba parcialmente resuelto. Esa noche, cuando se fue a la cama y pensó que ya no habría sorpresas, la esperaba un dulce crujido. Levantó la almohada y maldijo. Debajo había una galleta rota. Leonia saltó de la cama y entró corriendo como una tormenta en la habitación de Rutger. Irrumpiendo en el dormitorio del príncipe, empezó a gritar que no le gustaban las galletas en la cama. Rutger, torpemente, empezó a disculparse. ¿A quién se le ocurrió poner galletas debajo de la almohada? Ella exclamó. El príncipe respondió tranquilamente. Rutger explicó que si pones comida debajo de la almohada, nadie la encontrará ni la tomará. Viviendo en el castillo, siempre hacía esto. Le dieron de comer de mala gana, considerándolo un desperdicio de comida. La ira de Leonia pasó instantáneamente. En cambio, hubo lástima. Ella animó al príncipe diciéndole que él podría hacer que se arrepintieran. Y Rutger creyó en sus palabras. Dejó de llorar. Solo Leonia podía inculcarle la sensación de que era capaz de mucho. Cualquier cosa por ella. Después de calmarlo, lo acostó. Deseó dulces sueños y se fue a casa. A la mañana siguiente no había flores ni galletas. Ella exhaló un suspiro de alivio. Oslo encontró al alquimista que Leonia necesitaba. Pero no estará en la capital hasta la próxima semana. Melanie consiguió el trabajo que merecía entre los esclavos. El informe de Oslo no hizo más que alegrar a Leonia. Elogió su eficiencia e impecabilidad.
Luego finalmente preguntó cómo iba el negocio de Rutger. El príncipe, junto con Tobías, recibió lecciones de lucha de los caballeros vasallos del condado. Y, a pesar de su frágil físico, el comandante destacó sus éxitos. Leonia sabía que un físico frágil no era un problema. Después de 10 años, el príncipe comenzó a crecer y llegó a ser más grande que sus compañeros. Pero mis habilidades de lucha no se desarrollaron realmente hasta que conocí a un maestro. Fue entrenado por el mayor maestro de lanzas de la época. Al principio, la gente se burlaba de su entrenamiento en trucos de lancero. Pero después de la primera misión exitosa del príncipe, todos guardaron silencio. Por este motivo, Leonia quiso acelerar el encuentro entre el príncipe y el maestro. Le pidió a Oslo que encontrara a un mercenario llamado Mark, miembro de la empresa Quine. Oslo tenía curiosidad de saber cómo sabía la niña sobre la organización secreta de mercenarios. A veces empezaba a recordarle a su padre, el duque Guidón. Fue un poco aterrador. Leonia empezó a prepararse para un evento benéfico. Estaría acompañada por el príncipe Isaac. Así que eligió su vestimenta con cuidado. El vestido terminado que le mostró el sastre no era de su agrado. Pero notó uno de satén azul que necesitaba un poco más de trabajo. Leonia exigió que la falda se acortara 25 centímetros. El sastre objetó que los tobillos serían visibles, lo que no era aceptable para un evento real. La criada la defendió. Por la mañana estaba lloviendo y para no ensuciar el dobladillo puedes acortar la falda. La doncella también me aconsejó que le quitara los volantes y las cintas al vestido. Le explicó su consejo al sastre diciéndole que a la señorita Leonia no le gustan las joyas tan frívolas. Leonia se sorprendió porque era verdad. Tras probarse el vestido, la pequeña duquesa quedó encantada. La criada también notó que me quedaba perfecto, pero me aconsejó que me cambiara los zapatos. A cambio, trajo encantadores zapatos azules con tacones bajos. Leonia quedó gratamente sorprendida por esto. Complementaron el outfit a la perfección. La pequeña duquesa apreció las habilidades de la doncella. A ella le gustó. Leonia preguntó su nombre. Su nombre era Hilda. También se alegró de que sus esfuerzos fueran notados. El príncipe Isaac ya estaba esperando a los Wangler en el pasillo. Habló de la inutilidad de los eventos caritativos. Nunca resolvieron los problemas planteados y supusieron una enorme fuente de gastos. Finalmente, Leonia estuvo lista y comenzó a bajar las escaleras. Al verla, el príncipe tuvo una sensación extraña. No podía entenderlo ni describirlo. Para que Leonia no se dé cuenta. El príncipe Isaac se volvió bruscamente y salió. Solo alcanzó a escuchar que ya llegaban tarde. En la finca ya había un carruaje. Pero allí estaban Tobías y Rutger, que querían ir con ellos. Leonia no estaba contenta con esto. Llamó a su abuelo. Podría obligar a Tobías a quedarse en casa, pero no a Rutger. Y él no iba a negarse a ir. Leonia no quiso discutir. Llegaron muy tarde. Isaac levantó hábilmente a Leonia y la metió en el carruaje. Esta fue una agradable sorpresa para ella. Sonrojándose ligeramente, bromeó sobre una verdadera escolta real. Esto no fue solo una cortesía. Isaac quería una razón para tocar a Leonia. El pequeño Rutger se dio cuenta de esto y estaba lleno de celos. El príncipe más joven también notó que Leonia había dejado al descubierto sus tobillos. Hasta donde él sabía, no hacían eso, especialmente en eventos importantes. Leonia replicó que necesitaba estar un paso por delante para liderar a la multitud. Rutger quedó desconcertado por esto, pero no discutió más. Aprovechando el momento, preguntó la opinión del príncipe y de Leonia sobre su atuendo. Rutger intentó vestirse elegante para impresionar a Leonia. Isaac miró severamente a su hermano y le pidió que respondiera a dónde iban. Leonia entendió lo que quería decir, pero también tuvo en cuenta que Rutger aún era demasiado joven para tener en cuenta los detalles. Rutger se dio cuenta de que se había vestido de manera inapropiada. Esto causó vergüenza. Pero Isaac me aconsejó que simplemente me quitara la chaqueta. Eso fue suficiente. El príncipe Isaac decidió desviar la conversación hacia cosas realmente importantes.
Aclaró que aceptó asistir al evento únicamente por el bien de Leonia. Isaac no esperaba impresionar a los ciudadanos. La corona asignó muy poco dinero para el evento. Pero Leonia invirtió en ello todos los beneficios de la exposición. Estaba segura de que después de esa noche empezarían a hablar del príncipe Isaac. Leonia le preparó un discurso, que inmediatamente le entregó para que tuviera tiempo de prepararse. Isaac quedó encantado con el discurso. A la gente le tenía que gustar. Pero a Rutger, aunque no lo leyó, le preocupaba que nadie lo escuchara. El evento lució peor de lo que Leonia esperaba. Hay mucha gente insatisfecha, tanto entre la gente corriente como entre la nobleza. Nadie estaba contento con lo que estaba pasando. Pero se esperaba el discurso del príncipe. Algunos de los nobles vinieron solo porque al evento asistirían la realeza y un mago. Leonia y Rutger lo llevaron al podio. Todos guardaron silencio. Isaac pronunció unas palabras iniciales de agradecimiento, no al emperador, sino a Leonia. Esto no estaba en su discurso. Ella quedó sorprendida por la improvisación del príncipe. La multitud también aguzó el oído. Había algo nuevo. Vale la pena escucharlo. El príncipe dijo que la generosa contribución de Leonia lo inspiró a pensar. ¿Qué puede hacer él mismo por el pueblo? Comprender sus verdaderas necesidades. Incluso los pobres deberían tener sus propios hogares. Hay mucha leña para calentarlos. Hay suficiente comida para pensar en algo más. Solo entonces podremos hablar de la prosperidad del imperio. El discurso realmente conmovió a la gente. Comenzaron a bendecir al príncipe y a la corona. Ahora tienen esperanza de cambio y de un futuro brillante. Después del discurso, el príncipe Isaac, el príncipe Rutger y Leonia subieron al carruaje para regresar. El príncipe heredero agradeció a todos por un día maravilloso y especialmente a Leonia, quien organizó todo. Rutger le agradeció que se le permitiera acompañar a su Alteza. A lo que Isaac, riendo, respondió que había que agradecer a Leonia. Y debería haber sido llamado hermano durante mucho tiempo. Estas palabras calentaron el alma de Rutger. Durante mucho tiempo había soñado con escuchar la palabra hermano. Siéntete como un miembro más de la familia. Y ahora lo es. Leonia también miró con ternura a sus exmaridos. ¿Qué día tan maravilloso pasaron juntos? Estaba bastante, pero muy agotada. Cuando el carruaje llegó a casa de los Wangler, nadie salió de él durante mucho tiempo. El conde y la condesa empezaron a preocuparse. Así que fuimos a ver por nosotros mismos qué pasó. Para su sorpresa, los tres que iban en el carruaje estaban profundamente dormidos. El conde y la condesa se rieron. Al parecer resultó ser un evento agotador. Después de completar con éxito la velada benéfica, Leonia planeó acercarse a María von Weber, la líder de Occidente. Seguía pensando en cómo conseguir que la duquesa la escuchara. Y a Leonia se le ocurrió una idea interesante. ¿Cómo puedes contactarla de manera segura sin que te rechacen nuevamente? Se decía que en la oficina de von Weber colgaba el cuadro de Michelangelo, La cosecha. Leonia tomó una hoja de papel y comenzó a dibujar, repitiendo exactamente esa obra maestra. La duquesa estaba en su oficina, tratando de comprender los problemas que le habían sucedido. De repente escuchó un golpe vago. Se giró y vio a una chica pelirroja saludándola desde la foto. Leonia se rió. La duquesa se quedó muda un rato cuando la vio. Ahora María se encontraba en una situación difícil. Occidente prosperó gracias al suministro de cereales. Pero Guidon prendió fuego a todos los campos. Y el grano en el almacén estaba cubierto de óxido marrón. María perdió el favor del emperador y la emperatriz debido a sus hijos. Contrabando de hijos. Negativa a casar a su hija con el sexto príncipe. Leonia pensó que era algo estúpido e ingrato enviarle esa carta. Pero ella estaba dispuesta a perdonar y ayudar nuevamente. Y a cambio quería la tierra, aquella donde las ovejas se vuelven negras. María von Weber no quiso colaborar con Eidegger. Pero ella realmente no tenía otra opción. Para salvar a Occidente tendrás que buscar aliados. Leonia le dio una oportunidad. Ella dio un nombre y una receta que ayudaría a salvar el grano almacenado.
También habló del contrabando de sus hijos. Gracias a su don, Leonia pudo aprender todo lo que quería. No es el aliado más inútil. Algo en lo que Von Beiber debería haber pensado. Acordaron reunirse también en un par de días. Leonia le dio una oportunidad porque la duquesa era una líder honesta y noble. En Occidente había mucha gente libre que vivía en prosperidad. En gran parte debido al hecho de que Von Beiber erradicó el monopolio de los cereales. Tras el encuentro, la duquesa fue inmediatamente a prisión para reunirse con sus hijos. Ella ya sabía de la exportación de caballos de guerra, a la que se dedicaban sus hijos. María pronunció tranquilamente el veredicto. Por tales fraudes, la mano fue cortada y desterrada al bosque de la muerte. Ella no iba a hacer ninguna mitigación, como para sus propios hijos. Sus hijos la llamaron y le pidieron clemencia. Pero ella se mantuvo firme. Después de que se anunció el veredicto, ella se fue inmediatamente. Este problema ha sido resuelto. Se ordenó al asesor que encontrara a un hombre llamado Orff. Era el quien debía ayudar a salvar las reservas de cereales, como dijo Leonia. El alquimista Orff fue llevado ante la duquesa María. Pidió una cura para la roya. Pero aún así se le ocurrió. Entonces la duquesa repitió la receta de Leonia. Orff respondió que ya había probado esa mezcla y se incendió. María le aconsejó que le agregara agua y lo cocinara a una temperatura de 120 grados. Ella lo envió a hacer medicinas. Orff lo hizo. Hizo un desinfectante que eliminó la roya en 2 días. El remedio se llamó Defensa de Orff. En la oficina de los Wangler se decidieron sus asuntos. Leonia le pidió a Oslo que buscara una criada llamada Hilda. Mientras se preparaba para un evento benéfico, dio lo mejor de sí. Oslo preguntó si era necesario volver a comprobarla por espionaje. Leonia sonrió y dio el visto bueno. Si Hilda pasa la prueba, le gustaría convertirla en su sirvienta personal. Se suponía que el alquimista llegaría pronto a la capital. Hasta ese momento, debería haber recibido los documentos para el terreno de la duquesa von Beiber. Oslo recordó otro acontecimiento. Marcha victoriosa del duque Guidon, también su padre. Pero ella se negó a visitarlo. Esto no hizo más que alegrar a Oslo. Heidegger no es la mejor compañía para la señorita. Pero aún así mencionó que Guidon está enojado con Leonia. Después de todo, fue por ella que tuvo que retirar sus tropas. Estaba segura de que su aparición en la marcha no contribuiría en nada a suavizar la ofensiva. Por lo tanto, no cambié mi decisión. No había ningún deseo de verlo en absoluto. En el siguiente encuentro con Leonia, la duquesa ya se mostró más cordial. Agradeció por salvar el grano y entregó documentos a la tierra donde las ovejas se vuelven negras. Y Leonia finalmente esperó a que llegara su alquimista. El propio Wolfgang Stamp apareció ante ella, junto con sus 3 alumnos. Sabía de sus futuros descubrimientos en el campo de la alquimia. Pero al verlo en persona, al escuchar sus pomposos e interminables discursos, me sentí decepcionado. Este no podría ser el hombre que creó el grafito. El medio con el que a la duquesa le encantaba pintar. Leonia le pidió que se callara. A ella solo le interesaba el grafito. Wolfgang estaba confundido. No tenía idea de qué estaba hablando. Leonia se disculpó por las molestias y Oslo ordenó que se pagara al hombre por las molestias. Wolfgang empezó a indignarse. Dejó de lado asuntos importantes para reunirse con la duquesa. Y ella lo despide. Wolfgang gritó: «Franz, ¿sabes algo sobre el grafito?» El nombre familiar alertó a Leonia. Se dio vuelta y vio a uno de los estudiantes de Stamp entrando a la habitación. Quitándose la capucha, dejó al descubierto su rostro, era su segundo marido. Si eso es. Franz Haber. El último descendiente de una antigua familia de magos. Él apareció en su vida inmediatamente después de la muerte de Isaac. Se organizó un banquete real en su honor. Pero Leonia no estaba allí. Ella todavía estaba de luto por Isaac. Todos los acuerdos se llevaron a cabo a sus espaldas. Franz, dijo, estaba encantado con Leonia. Lo llamó un cristal mágico de la más alta calidad. Por tanto, exigió que Guidon se lo diera. Por lo tanto,
el duque y el mago casi llegaron a las manos. Gidon estaba enojado por el descaro de Franz. Y él, a su vez, quería hacerse con Leonia a cualquier precio. El emperador los detuvo a tiempo. Y pidió resolver el asunto de manera civilizada. Franz estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad de compensación. A Gidon le gustó. Por tanto, aceptó el matrimonio, 3 meses después de la muerte del príncipe Isaac. No se pidió el consentimiento de Leonia. Así fue como su padre la volvió a vender a un precio más alto. Para ser un mago, ella no sabía nada. Al igual que no sabía las razones por las que la eligió. Inmediatamente le dijo a Franz que nunca lo amaría. Él rió. Este no era su objetivo. El interés estaba más en sus habilidades mágicas. Una combinación ideal para un mago. El marqués Franz fue muy cortés. Hizo todo lo posible por complacer a Leonia. Pronto tuvieron un hijo. Después de eso, Leonia se descongeló. Llamó a su hijo Emil. Él curó su herida por la pérdida de Isaac. Gracias a él, pudo volver a alegrarse y reír. Exteriormente, él era una copia exacta de ella misma. Pero tan pronto como Emil comenzó a crecer, Franz comenzó a alejarse cada vez más de ella. Leonia no entendía qué causaba este resfriado. Se culpó a sí misma por no haber podido corresponder a sus sentimientos durante mucho tiempo. A pesar de todos los esfuerzos de Leonia, Franz la evitaba cada vez más. Un día, después de que Emil cumpliera 4 años, fueron a cazar. El hijo prometió traerle el botín pase lo que pase. Ella se despidió de él. Lo último que recordé fue la mirada fría de Franz. Leonia no sabía que estaba viendo a su hijo por última vez. Nunca regresaron de la caza. Se estaba realizando una búsqueda. Nadie sabía a dónde habían ido. Fue otra pérdida y un dolor sin fin. Por eso, al ver el rostro de Franz, las lágrimas de Leonia brotaron. Esto sorprendió a Oslo y al mago. Pidió volver a sentar a los invitados y continuar la conversación. Wolfgang empezó de nuevo la vieja canción. Pero ahora afirmó que conocía el grafito. Franz, sentado a su lado, permaneció en silencio. Esto empezó a irritar a Leonia. Ordenó que le cortaran la lengua a Wolfgang si decía una palabra más. Estaba más interesada en la opinión de un verdadero mago. Una sonrisa apareció en el rostro de Franz. Leonia ordenó que los dejaran en paz. Oslo y Wolfgang se marcharon. Franz preguntó qué le llamó la atención. Leonia respondió que entendía su truco. Wolfgang necesitaba constantemente la aprobación de su líder para sus acciones. Dejó que Franz se sentara primero. El mago elogió a Leonia por su inteligencia. Ella también le interesaba. Estaba dispuesto a discutir con ella todo lo que necesitara. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!